También ellos crearon el primer museo de ciencias, ¿verdad? Que funcionó donde actualmente está el Congreso. Esa era la sede de la Sociedad Económica. Hubo épocas en las que fue cerrada, ¿verdad? Porque había censura, ¿verdad? Como que, porque pues las discusiones que ponían ellos, pues buscaban un desarrollo científico, ¿verdad? Y pues obviamente se criticaba eh, la intromisión de la iglesia y eso, ¿sí? Entonces, y su publicación era la Gaceta de Guatemala. Bueno, luego también, otro elemento que contribuyó a difundir las ideas de la ilustración en Guatemala fue la creación de 2 periódicos. O sea, cuando se volvió a poner en vigencia la Constitución de Cádiz en 1820, como esta Constitución establecía la libertad de imprenta, permitió, ¿verdad?, que surgieran periódicos, ¿no? Entonces, el editor constitucional, fundado por don Pedro Molina, con ideas liberales, ¿verdad?, avanzadas, sí. Y el Amigo de la Patria, fundado por don José Cecilio del Valle, que representaba la visión de los conservadores. Entonces, si vemos, aquí debatían sus ideas, ¿verdad? Y pues el público que tenía la oportunidad de leer, ¿verdad? Se enteraba de todo esto. La población alfabeta en esta época era alrededor de un 5%, pero no importaba porque los que podían leer lo leían y que tenían acceso a este periódico y luego lo platicaban, ¿verdad?, con otras personas, entonces se difundían las ideas, ¿no? Entonces, y es bien importante saber que los periódicos en esa época y actualmente, ¿verdad?, también otros medios de comunicación, ¿verdad?, a través de la televisión, en las redes sociales, también difunden ideas y difunden ideología, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, para hablar de las causas internas, si vemos pues todo este ambiente, ya habían llegado las ideas, ¿no?, de la ilustración, se discutían en diferentes ámbitos, y entonces surgen movimientos de protesta, ¿sí? Entonces, los primeros registrados de importancia son los que se van a dar en las provincias, digamos, no fue en la capital, sino que, por ejemplo, en San Salvador, ¿verdad? El 5 de noviembre de 1811 hubo una sublevación y esta se generó porque llegó la noticia de que el arzobispo Casauzi Torres había mandado apresar al padre Manuel Aguilar, porque este no había, él se había negado a leer en la misa una carta del arzobispo en donde criticaba duramente al cura Hidalgo de México. Entonces, por eso habían puesto preso al padre Aguilar. Era de una familia criolla. Y se corrió el rumor de que también querían apresar a los hermanos que también eran curas, Nicolás y Vicente Aguilar. Entonces hubo una protesta grande, o sea, se fue reuniendo la población, fueron a protestar, ¿verdad?, a la casa del intendente, lo querían apresar, ¿sí? Pero digamos que el hecho de que apresaran a este sacerdote que era muy querido, se combinó, ¿verdad? O digamos que eh, coincidió con que había mucha molestia, ¿verdad?, de parte de la población. Entonces, cuando van a protestar en frente de la casa del intendente, ellos exigían que se nombraran nuevos jueces, la abolición del estanco de aguardiente, la rebaja de precios del tabaco y papel sellado, supresión de impuestos, liberación de encarcelados. Pero había una gran molestia porque resulta que cuando Napoleón había estado invadiendo allá, bueno, desde que Napoleón llegó y que estaba invadiendo España, se habían incrementado los impuestos porque se mandó un donativo especial a España para financiar la lucha de ellos contra los franceses. Imagínense, entonces de aquí se había recaudado, ¿verdad? Se le llamó el donativo patriótico voluntario, que fue de 1,066,966 pesos. Y todos habían aportado, o sea, se documentó que los indígenas del reino habían aportado 100,200 pesos. Entonces, imagínense, había mucha molestia porque la situación estaba difícil y pues tampoco era para que los exprimieran tanto con los impuestos, ¿verdad? Bueno, entonces, esa fue una primera sublevación. Luego, también en San Salvador en 1814, ellos, fíjense, ahí de San Salvador,
ellos estuvieron comunicándose con el cura Hidalgo y lo felicitaban, ¿verdad? Por su lucha allá en México. Y resulta que fue creciendo la molestia porque desde acá de la capital había mucho control, estaban mandando armas para poder contener las sublevaciones, estaban apresando mucha gente que era acusada de organizar reuniones subversivas o de difundir ideas subversivas. Y entonces en San Salvador, gente del ayuntamiento fueron los que se rebelaron. Cuando se supo aquí la noticia, mandaron a un batallón, ¿verdad?, desde la capital para poder contener esa sublevación, ¿sí? Realmente, esta noticia de lo que estaba sucediendo con el cura Hidalgo en México corrió como pólvora, ¿verdad? Fue bien importante y era de mucho, era una noticia que se comentaba bastante, ¿sí? ¿Me dicen si se escucha? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada, se ve muy bien. Ah, muy bien, gracias. Sí, licenciada, se escucha muy bien. Ah, muy Sí, bien. licenciada, se escucha. Eso, Gracias. muy bien. Ok. Entonces, por ejemplo, dice, el 20 de enero de ese año, de 1811, ¿va? La Inquisición indagó a Sor Luisa Cabrero, monja del Beaterio de Nuestra Señora del Rosario, por haberle dicho a Sor Ana Ventura de la Encarnación Pérez que el sacerdote mexicano Miguel Hidalgo de Costilla no era hereje, sino un sacerdote bueno, que celebraba misa todos los días y que los caudales que robaba los distribuía entre los pobres. Dice, luego, la Inquisición inició también otro caso en Nueva Guatemala de la Asunción, el 23 de abril de ese año, contra Luisa Mirón, quien fue denunciada por Simona Paniagua por haber manifestado que le estaba pidiendo a Dios que el cura Hidalgo llegara también a Guatemala. ¿Da? Entonces, era como que comentarios por todos lados, ¿da? Estaban, digamos, ya ellos planteando la necesidad de una independencia, ¿verdad? Bueno, y era el apoyo al cura Hidalgo. Bueno, entonces, también en Nicaragua hubo varias sublevaciones. La más importante y que tuvo varios meses de duración fue la sublevación de Granada. Entonces, esta empezó a finales, en diciembre de 1811. Fíjense que ellos quitaron a las autoridades españolas, ¿verdad? Y nombraron a otras que, de acuerdo ¿qué? A la preferencia, ¿no? De la población. Y estuvieron legislando, emitieron varias ordenanzas. Entre ellas, ellos ya habían decretado la abolición de la esclavitud, la rebaja de los tributos, la desaparición de los estancos, de los repartimientos de indios y así, ¿verdad? Entonces, ellos estaban haciendo bastante trabajo y se mantuvieron 4 meses, así, ¿verdad? Sublevados y con estas nuevas autoridades. Obviamente, el capitán general, ¿verdad? Que era tan represivo, tan violento, pues mandó, ¿verdad? Un batallón igualmente para traer al orden, digamos, a estos sublevados. Y fíjense qué tremendo, porque llegaron y platican con los insurrectos, ¿verdad? Y les ofrecen que si ellos se rinden, no va a haber represalias en su contra. Ajá. Bien mentiroso, ¿verdad? La argucia está del engaño, ¿verdad? Y cuando ellos se rinden, los apresan y los enjuician, ¿verdad? Entonces, capturan a alrededor de 150 personas y a los puros cabecillas fueron condenados a muerte y también a cadena perpetua. Entonces, a esos 17 los mandan a la capital. Presos en la capital, ¿sí? Fue algo bastante humillante porque se los trajeron caminando desde Granada hasta la capital de Guatemala, ¿no? Era como para demostrar, miren lo que sucede, el trato, ¿va? Que les estamos dando, porque esta gente que está traicionando la confianza del rey, etcétera, ¿verdad? Bueno. Entonces, luego también está el movimiento que se conoce como la conjura o conjuración de Belén. Este ya fue en la capital, ¿verdad? O sea, esto no se pudo concretar, pero fue un evento bien importante y trascendental, porque aquí los conjurados, ellos lo que buscaban era darle golpe al capitán general, lo querían derrocar también a él,
también quitar a las demás autoridades españolas, mandarlas de regreso y declarar ellos la independencia del reino. Entonces, fue un plan bien importante, ¿verdad? Se estuvieron reuniendo en el convento de Belén, de esa orden, ¿verdad? Y pues donde está actualmente el Instituto para Señoritas Belén. Lamentablemente fueron delatados y pues apresados, ¿verdad? Y ese movimiento pues no prosperó. Tenemos otro movimiento, este va a ser distinto, porque si vemos, los otros eran encabezados por criollos o por gente de las capas urbanas altas, ¿verdad? Buscando la independencia. Mientras que acá, este va a ser un movimiento encabezado por indígenas quichés, que lo que quieren es que se cumpla la ley, ¿sí? Que se respete la vigencia de la Constitución de Cádiz. Entonces, y va a ser un movimiento bien interesante, bien relevante, porque va a alertar a los criollos, sobre todo a los de la capital, del poder que puede tener los indígenas si se deja que se organicen, ¿no? Bueno, entonces, esta rebelión, conocido también como levantamiento de Totonicapán, fue encabezado por Atanasio Tzul y por Lucas Aguilar, ¿verdad? Ellos quitaron a las autoridades del corregimiento de Totonicapán, ¿verdad? A Atanasio Tzul y a su esposa, doña Felipa, los declararon reyes. Y a Lucas Aguilar lo declararon presidente del corregimiento. Ellos estuvieron vigilando que no se cobrara el tributo, ¿verdad? Y obligaron a alcaldes indígenas que ya lo habían cobrado para que lo devolvieran. Entonces, va a ser un movimiento bien importante, ¿verdad? Sobre todo porque por la organización y el conocimiento de la ley, ¿no? La defensa de la ley y de sus derechos. Bueno, entonces si vemos los criollos de la capital, pues obviamente no querían que los criollos de las provincias tuvieran poder, iban a dejarles lo mínimo, ¿verdad? O nada. Y también buscaban que el pueblo no se les adelantara y decretara la independencia, ¿sí? Entonces, evitar que el pueblo se organizara, ¿verdad? Y decretara la independencia. Entonces, surge un documento, ¿verdad? Que fue trabajado de manera secreta. Fíjense que este documento se redactó en agosto de 1821. Y resulta que quien convocó para trabajarlo y todo fue el marqués de Aycinena. Aquí sí reconocen, ¿verdad? Las 100 puertas. Bueno, esta era la casa de los Aycinena ahí. ¿Qué? Que está en la parte de atrás del portal del comercio, ¿verdad? Bueno, entonces convoca a personalidades, pero los Aycinena eran conservadores. Y convocan a don Pedro Molina, y don Pedro Molina acepta que Pedro Molina se supone que era liberal, ¿verdad? Entonces, miren qué tremendo, ¿va? Y esto lo denunció Valle también en su periódico, cómo es posible que se diga liberal y tiene reuniones clandestinas con esta gente, y así va. En fin, entonces, este grupo encabezado por Aycinena habían estado escribiéndose con Agustín de Iturbide, el gobernante que había decretado la independencia de México, este español, ¿verdad? Y entonces ellos primero lo felicitaban, ¿va? Alabándolo, lo felicitaban por la forma en la que había resuelto la independencia, que muy bien, que lo admiraban y toda la cosa, ¿va? Echándole muchas flores. Y aquí en Guatemala también se estaba pensando buscar una independencia como la que habían realizado en México. Entonces, este documento, Plan Pacífico, va a ser redactado buscando un tipo de independencia que sea parecida, ¿verdad?, a la que los mexicanos habían hecho, pero también buscando los criollos de la capital mantener sus privilegios, ¿verdad? Como dicen, el que pega primero pega dos veces. Entonces ellos estaban anticipando a negociar, ¿verdad?, para mantener todos sus privilegios posibles, ¿verdad? Y la relevancia de la capital, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, y este documento fue encontrado en 1963 en los archivos de la familia Aycinena. No se conoció, digamos, fue como bastante secreto, ¿no? Durante esa época de la independencia. Bueno, ok. Y entonces, bueno, un mes después, el 15 de septiembre de 1821, se promulga el Acta de Independencia. Y fíjense que
las provincias de Centroamérica festejan, conmemoran el 15 de septiembre como su independencia. Pero como vamos a ver, esta fecha es simbólica y solo se refiere a la firma de un acta de independencia provisional que se realizó aquí en la capital. Entonces, la primera de las provincias, intendencia, que decreta su independencia va a ser Chiapas. Ellos se reúnen y en los primeros días de septiembre deciden que van a decretar su independencia de España y que se anexan a México. Y ese documento se manda para Guatemala. Llega entre el 13 y 14 de septiembre. Entonces Gabino Gainza decide convocar a una reunión para el sábado 15 a las 9 de la mañana, ¿sí? Con gentes notables, autoridades religiosas, militares, civiles, ¿verdad? Porque también se convoca a representantes del claustro, de la universidad, del colegio de abogados, ¿verdad? Entonces eran 56 personas que van a estar reunidas para hablar de la independencia. Y tienen que aprobarla en ese momento porque mucha gente de los barrios cercanos había llegado a la plaza. O sea, una noche antes, doña Dolores Bedoya, junto con Basilio Porres, habían ido a invitar a la gente que llegaran, ¿verdad? Para apoyar la independencia. Entonces, imagínense, no se podían tardar mucho porque el pueblo empezó a aventarles piedras, ¿verdad? Bueno, ya, que o la van a aprobar o la van a aprobar. Entonces, se tuvo que decidir en ese momento. Ya, firmada el acta de independencia, se mandó para El Salvador. Ahí la discutieron ellos. Y el 21 de septiembre dijeron, bueno, sí, vamos a decretar nuestra independencia. Y ya todos estos documentos pasan a Honduras, que posteriormente aprueba, ¿verdad?, la independencia, después a Nicaragua y después a Costa Rica. Si vemos entonces, se dio un proceso de discusión en las principales ciudades y provincias, para decidir, bueno, sí, conociendo el documento que se mandó desde Guatemala, bueno, está bien, vamos a aprobar la independencia ahorita, dado que el próximo año se va a reunir un congreso que va a decidir en qué términos se va a dar la independencia, o sea, vamos a tener una constituyente y se va a discutir todo esto, ¿verdad? Entonces, si vemos aquí, en todo este recorrido que hubo y todas las discusiones, surgieron varias propuestas, ¿sí? La primera, digamos, que podemos mencionar es la que se planteó en Guatemala, ¿verdad? Decretar la independencia provisionalmente y convocar a la constituyente para el próximo año. Luego, una que había surgido en la ciudad de León, en Nicaragua, que planteaba que las provincias se independizaran no de España, sino de Guatemala, que ya no querían nada tener que ver con Guatemala. Y otra que era independizarse de España y anexarse a México, ¿verdad? Tomando en cuenta el plan de Iguala. Y fíjense, qué interesante, porque al año siguiente ya no se realizó la constituyente, no se convocó a ningún congreso, sino que los primeros días de enero se convocó a los ayuntamientos, sí, a las municipalidades de todas las provincias para que votaran. Y la mayoría votó por la anexión a México. Bueno, mientras tanto, hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, licenciada. Está bien interesante. Bueno, no se han dormido. Va, entonces, mientras tanto en México, va, muy bien. Pues Iturbide ya se había declarado emperador, ¿verdad? Y había convocado una constituyente, ¿verdad? Pero después se metió en problemas porque decidió eliminar ese Congreso Constituyente y entonces eso generó mucho enojo y ya lo derrocaron, ¿verdad? Bueno, entonces, mientras tanto, ¿verdad? De las provincias de acá de Centroamérica, pues El Salvador no aceptaba la anexión a México, porque los salvadoreños dijeron, ay no, esto es puro cuento de los guatemaltecos, de plano ya transaron y van a conservar sus privilegios. Entonces, no queremos la anexión, no queremos ese tipo de independencia, y entonces los salvadoreños están peleando, tienen armas, ¿sí? Y se están resistiendo. Lo que hace Iturbide es que manda a este oficial, ¿verdad? Vicente Filísola, para que se haga cargo
de esta región, digamos, y que apacigüe a los salvadoreños, que los derrote y que los llame al orden. Lo que va a suceder, sin embargo, es que Agustín de Iturbide va a renunciar, ¿verdad? Por esto que les comentaba. Los mexicanos no aceptan que quiera anular el Congreso, etcétera, y entonces lo derrocan. Filiz Solá se tiene que regresar a México y antes de irse deja convocada a una constituyente, ¿sí? Ahora sí, ¿verdad? Y entonces esa constituyente se empieza a reunir en el actual Salón Mayor de la universidad, ¿verdad? En el MUSAC, ¿sí? Ahí en la 8ª Avenida, frente al Congreso. Entonces, allí se va a acta de independencia absoluta, ¿verdad? De las Provincias Unidas de Centroamérica y también se decreta la abolición de la esclavitud. Aunque, pues, este Congreso Constituyente va a seguir funcionando y un año después, entonces, va a aprobar la Constitución de 1824. Bueno, ok. Entonces, hasta aquí estaríamos ahorita. No sé si tengamos algún comentario o alguna duda sobre estos temas que estaba explicando ahorita. O si lo expliqué muy rápido, no sé. Luqui, estamos poniendo atención. Muy bien. Estrellita en la frente. A ver. Sí, licenciada, está muy interesante todo lo que usted nos está comentando ahorita, ¿verdad? La verdad no tengo conocimiento de todo esto, lo estoy aprendiendo. Solo me da una duda, no sé. Sí, dígame. Independencia absoluta de México, dice. Este era una independencia, pero también que no sé si era el señor que quería gobernar o ya había gobernado el señor Gainza. Esa parte sí no la entendí. Sí, es que fíjese que precisamente en el Plan Pacífico, tanto en el Acta de Independencia, se estableció que era Gainza el que se le iba a pedir que fuera el jefe, ¿no? Digamos, especie de presidente cuando se lograra la independencia. Entonces, Gainza sí asume, ¿verdad? O continúa gobernando, ¿va? Porque él era el capitán general y continúa gobernando cuando se da la independencia. Después manda Agustín de Iturbide a Filiz Solá para que sustituya a Gabino Gainza y que pacifique el área. Pero pues se tiene que retirar porque ya derrotaron a Iturbide y ya se cayó, digamos, ese proyecto. Ya es otro tipo de independencia la que quieren allá. Gracias, licenciada. Para servirle, Luqui. Y fíjese que la anexión a México duró muy poco. O sea, fue de enero de 1822 a junio de 1823. Fue año y medio, realmente no se pudo hacer casi nada. Y nos trajo pérdidas porque aquí tocó pagarle a los soldados que trajo Filiz Solá, darles de comer, hospedaje, todo eso. Entonces fueron muchos gastos onerosos para las arcas de las provincias, ¿verdad? Fíjense que, no sé si hay algún otro comentario, pero es que les quiero presentar un videito que está interesante. Es sobre las independencias en Latinoamérica. A ver, aquí. Ahí se está mostrando. Ay, permítanme, eso lo quiero ver. Bueno, voy a apagar mi micrófono para que se escuche. Curiosamente, ¿cómo se llama el grito de tu país? Dínoslo en los comentarios y suscríbete. Casi todos los países de América Latina se independizaron en el siglo XIX y la mayoría iniciaron sus luchas el mismo año, 1810. Algunos incluso celebran su independencia en fechas muy cercanas. Todo Centroamérica el 15 de septiembre, México el 16 y Chile el 18. ¿Acaso no se independizó cada país por su cuenta? ¿O se pusieron de acuerdo? ¿Las independencias de Latinoamérica estuvieron sincronizadas?
Los procesos de independencia fueron complejos. Esta es una explicación muy sintetizada y dejaremos fuera mucha información interesante. No intentamos agotar el tema, sino despertar tu curiosidad e invitarte a investigar más. Lo que ahora llamamos América Latina eran colonias españolas, portuguesas y francesas. La riqueza de sus tierras, oro, plata, alimentos y especias, había sido saqueada por los europeos por casi 300 años y los habitantes de por acá se empezaron a cansar. Los primeros en decir basta fueron los habitantes de Haití, la colonia más rica del Imperio francés. La mitad del azúcar que se consume en Europa se produce aquí. Pues cómo no, trabajamos tan duro que la mitad nos morimos en una semana. Ay, bueno, pues es más barato traer más esclavos de África que cuidar a los que ya tenemos. Tras sangrientas batallas, Haití se independizó en 1795. Es la única de las independencias de América que fue iniciada y consumada por los más oprimidos. En la América conquistada por los españoles, aunque también había explotación, las cosas sucedieron de un modo diferente. La mayor parte del continente inició sus luchas alrededor de 1810. ¿Cómo ocurrió? Hubo varias causas. En primer lugar, en prácticamente todas las colonias, solo los españoles nacidos en Europa podían ocupar cargos importantes. Los hijos de españoles, pero nacidos en América, llamados criollos, estaban muy insatisfechos. En segundo lugar, aunque los franceses andaban por el mundo explotando gente, varios de ellos eran filósofos que pertenecían a un gran movimiento llamado la Ilustración. Creemos que el conocimiento humano puede combatir la tiranía para construir un mundo mejor. Libertad, igualdad, fraternidad. Las ideas de estos filósofos eran muy populares entre los criollos, y a partir de la independencia de Estados Unidos, los deseos de ser autónomos parecían realizables. El hecho que detonó los ánimos independentistas fue obra de otro francés famoso, este con acento italiano, Napoleón Bonaparte, que andaba conquistando media Europa y que se llevó al rey de España, Fernando VII, y puso a su hermano en el trono en 1808. Si los criollos estaban descontentos, ahora aún menos gracia les hacía obedecer a un rey francés. Así surgieron movimientos insurgentes en 3 regiones de América. En el virreinato de la Nueva España, Miguel Hidalgo, Morelos y Allende iniciaron la revuelta. Al sur estaba el virreinato de Nueva Granada. El principal dirigente de la insurgencia fue Simón Bolívar. Más al sur se encontraban el virreinato de Río de la Plata, el de Perú y el Reino de Chile. Ahí, Bernardo O'Higgins y José de San Martín fueron los líderes más destacados. Después de 10 años de pelea entre 1821 y 1822, los países se independizaron de la corona española. Junto con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica formaban parte de la Nueva España y se independizan juntos. Y un par de años después, los países de Centroamérica se separan de México. Chiapas también fue un país independiente por un rato, pero luego se une a México otra vez. Cuando se independiza Nueva Granada, se creó un país enorme llamado la Gran Colombia, que era parte del sueño de Bolívar de que toda América Latina formara una gran nación. De ahí surgieron Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. De hecho, también República Dominicana, que se acababa de separar de Haití, quiso unirse, pero Haití seguía peleando y no los dejaron. Dominicana tuvo que esperar hasta 1844 para declararse independiente. Puerto Rico también quiso formar parte de la Gran Colombia, pero Estados Unidos tomó posesión de la isla gracias a un tratado con España. En la actualidad, los puertorriqueños aún debaten si quieren ser un estado de Estados Unidos, un país independiente o un estado asociado como hasta ahora. El virreinato del Río de la Plata se dividió en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Después de su independencia, Uruguay fue invadido por Portugal a través de Brasil, pero pronto pudo independizarse otra vez. Por último, el caso de Brasil es muy especial. Este país era una colonia de Portugal. Cuando Napoleón invade el reino, el rey Juan VI, en vez de dejarse atrapar tan fácil como Fernando VII, se va con su familia a Brasil. La colonia se convirtió en la metrópolis. Su hijo, Don Pedro, se convirtió en rey de Brasil. En la península, los políticos empezaron a tomar medidas que disgustaron a los brasileños. Tras varios conflictos, el rey proclamó la independencia el 7 de septiembre de 1822. Finalmente, la independencia de Cuba, iniciada por el poeta José Martí, se logró debido a que los estadounidenses intervinieron, pero también impusieron un gobierno a su gusto que se pudieron sacudir hasta 1909.
Así, las historias de nuestros países no están aisladas, sino que tienen orígenes comunes y nuestros destinos están entrelazados. Por cierto, casi todas las independencias empezaron con un grito. En México se llama el Grito de Dolores. Curiosamente, ¿cómo se... Bueno, ¿qué les pareció el video? Bueno, entonces no sé si tengamos algún otro comentario sobre la clase, sobre el videíto, no sé. ¿Qué dice Christopher? Ujú. Sí. ¿Qué dice Christopher? Después Fernanda. Fíjese que casi no le escuché. Le escuché algo de una revolución. Christopher, no sé si le pueda subir volumen o me escribe aquí su comentario en el chat. Sí, Christopher, es que está fallando. Mire, y aquí está lloviendo ahorita bien fuerte. Ujú. Pero dígame, me lo puede escribir acá en el chat. Ay, qué bueno que les gustó el video. Está interesante, bien resumido, me gustó bastante. Y está bien explicado. Ujú. Christopher, pero aquí en el chat puede escribir usted su comentario o su pregunta. ¿Qué dice Fernanda? Fernanda, usted también levantó la mano. No, licenciada, o sí, perdón. Ah, bueno, bueno. Aquí está la consulta. Ajá. Cuando el país ya está constituido se le llama revolución, si no está la nación como tal se le llama insurgencia. Fíjese que esos son los términos que se utilizan, Christopher. Sí, porque es interesante cómo se manejan, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre cuando hay un movimiento que quiere, que afecta, digamos, la estabilidad, ¿no? De un gobierno, se le llama insurgencia, va como guerrilleros, ¿sí? Entonces, aquí en Guatemala hubo varios momentos, ¿verdad? En los que hubo guerrillas, sí, no solo durante el conflicto armado. Entonces, es a cualquier movimiento que, que quiera criticar, digamos, ¿verdad? Un régimen, ajá, o que lo quiera derrocar. Ahora la revolución ya es cuando se concreta, ¿verdad? Porque realmente una revolución se supone que hay cambio de autoridades, cambio de instituciones, hay un proyecto por concretar, ¿verdad? Entonces, digamos que la insurgencia puede ser como inicia un movimiento, ¿no? Pero cuando ya se concreta ese movimiento, pues ya es una revolución, o sea, porque la revolución no son solo las batallas, sino que también después las medidas que se toman, cambio de autoridades, leyes nuevas, implica todo ese conjunto. Ujú. Bueno, ¿qué dice Álvaro? Álvaro, usted levantó la mano. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. La verdad, bueno, interesante la parte del video. Bueno, una de las partes que mostró el video, que Colombia pues era un conjunto de países bueno, en épocas anteriores. Por lo menos yo desconocía esa parte, entonces me pareció bastante interesante. Que después se dividió a lo que se le llamaba la Gran Colombia. Sí, Álvaro, fíjese que precisamente, digamos, la idea de Bolívar era mantener unidas, ¿verdad? A esas provincias para poder,
porque en caso de invasión, pues iban a poder defenderse, ¿no? Ujú. Y él veía los casos, por ejemplo, de Estados Unidos, que era una federación y que estaban unidos y pues así se respaldaban, ¿no? Como que era una nación grande, poderosa. Ujú. Pero lamentablemente tantos caudillismos, ¿verdad? Muchas individualismos, ¿no? Individualidades, grandes personalidades individualistas, y entonces se fueron dividiendo las provincias, que fue también lo que pasó acá en Centroamérica, ¿verdad? Y la idea, digamos, vamos a ver en la próxima clase de la federación, cuando se constituye la federación, era que siguiéramos juntos para poder igualmente, ¿verdad? Apoyarnos económicamente, fiscal, pero también defendernos frente a otras potencias, ¿no? Y no países tan pequeñitos, pero no se pudo, ¿verdad? Ujú. ¿Qué dice Jairo? Si Haití no hubiese tomado la decisión de pelear, pues independiente de qué pueda pasar. Sí, mire, Haití fue bien importante, un buen ejemplo, ¿verdad? Para las demás. Ah, si vemos en el video, dice 1795 la independencia de Haití, pero eso, digamos, en ese año fue que empezó la guerra por la independencia. Uh-huh. Sí, mire, realmente fue un movimiento emblemático, ¿verdad? Y continuó, o sea, ellos proclamaron su independencia en 1804, pero van a continuar peleando, ¿no? O sea, siempre van a regresar los franceses y así. Pero fíjese, Jairo, que, bueno, sí fue un buen ejemplo, pero yo siento que de todas maneras ya se hubiera, más adelante se hubieran dado, o sea, no solo por el ejemplo de Haití, ¿verdad? Porque fue ya una cuestión, había mucha molestia de los criollos sobre las medidas que tomaba España, ya mucha envidia, enojo, ¿verdad? Entonces, y también de parte de los mestizos, ¿verdad? Entonces, era una situación que iba a estallar de un momento a otro, ¿verdad? Entonces, sí fue un buen ejemplo, ¿verdad? Determinante, pero tal vez si no hubiera sido Haití, hubiera sido algún otro. ¿Sí? Entonces, siempre como que ya llevaba las condiciones, se iban acumulando, ¿no? Las molestias, los enojos, ¿verdad? Entonces ya iba a explotar en cualquier momento. No sé si tengamos algún otro comentario, alguna duda. Ah, se consideró ilegal, ¿verdad? Quedó sin efecto. Sí. Uh-huh. No como que nunca pasó, pero sí, digamos, se consideró ilegal, ¿verdad? Y es que se le subió mucho el poder a Iturbide, o sea, primero quería constituir un congreso, formar una constituyente, ¿verdad? Para legislar y no sé qué, ¿va? Para ir creando una república, ¿va? La división de poderes. Uh-huh. Pero después se enojó y porque él quería imponer sus criterios y que la constituyente hiciera lo que él decía. Entonces dijo, no, entonces voy a cerrar el Congreso. Entonces fue ahí cuando los demás grupos le dijeron, no, momento, ¿va? Nosotros sí queremos ser una república. Entonces, y entonces ya empiezan las batallas, las peleas y ya lo derrocan, ¿verdad? Ya tiene que renunciar. Pero, y bueno, ya finalmente en México decreta su independencia en ese año. O sea, es que la guerra empezó en 1810, el 16 de septiembre. Creo que el 27 de septiembre del 21 fue que decretan ya finalmente, ¿verdad? Y deciden, no, ya no vamos a seguir con el plan de Iguala, estos son cuentos, ¿verdad? Puro rollo que nos vendió Iturbide. Uh-huh. Bueno, jóvenes, no sé si tengamos alguna otra duda. Gracias, Lick, únicamente. Ok, Rodolfo. Licenciada. Sí, Carmen, dígame. Ahora ya puedo usar su micrófono. Sí. Sería entonces que ahorita estamos terminando el capítulo 13, ¿verdad? Sí, Carmen, estamos terminando capítulo 13. En la próxima clase ya vamos a capítulo 14, que es Federación.
parte también de lo que hablamos ahorita al final, esto de la anexión a México, aparece al inicio del capítulo 14, que es el de la federación. Entonces, gracias. La próxima semana fíjense que vamos a avanzar bastante en esos dos periodos, ¿verdad? En el del miércoles y el viernes, porque, ay, yo aquí tengo un montón de libros, porque el 14, no, con ustedes tengo miércoles. Sí, pues miércoles 15 no vamos a tener clase. Entonces, la próxima semana vamos a avanzar con la federación y con Mariano Gálvez. Y si nos da tiempo, algo del régimen conservador. Pero vamos bien, vamos bastante bien. Ahora sí ya vamos al día con los contenidos. Ah, sí, miren, Gaby. Es que el levantamiento de Totonicapán fue bien importante. Ahorita le voy a ponerla. Ellos quitaron a las autoridades españolas, ¿verdad? Fíjense que aquí en Totonicapán ya se había dado un movimiento unos años antes, ¿verdad? En 1813, porque ellos tuvieron un alcalde, el corregidor, digamos, que era Narciso Mayol, creo algo así, que había sido nombrado por la constituyente de Cádiz. Y entonces él venía con todas esas ideas renovadoras y él no les cobró el tributo. Entonces digamos que él empezó a difundir esa constitución y no cobró el tributo. Pero como la audiencia de Guatemala había decretado que estuviera vigente la constitución, pero que el tributo seguía igual, lo que va a hacer el capitán general, que era José de Bustamante, es destituir al corregidor, Narciso Mayol. Y lo que hizo el pueblo de Totonicapán fue quitaron al que había nombrado el capitán general y volvieron a poner a don Narciso. Él termina su cargo, ¿verdad? Y luego venía uno nuevo, sí no me recuerdo cómo se llama, que era el que estaba cuando se dio este levantamiento. Entonces, digamos, en Totonicapán ya había antecedentes de organización y de lucha, ¿verdad? Y se tenía ese conocimiento sobre la ley, ¿sí? Sobre la Constitución de Cádiz. Entonces, ellos inclusive le habían escrito a Fernando VII felicitándolo y agradeciéndole por la Constitución. Pero imagínense, ni en cuenta va si Fernando VII no quería la Constitución de Cádiz, no le interesaba. Entonces, aquí cuando triunfa este movimiento, en 1820, como les digo, o sea, ya había antecedentes importantes, ¿no? De defensa de sus derechos. Entonces, decir, bueno, si la Constitución vuelve a estar vigente, y allí se nos reconoce también como ciudadanos, nos están dando ese mismo estatus. Y además se elimina el tributo, porque nosotros lo tenemos que pagar. Entonces, fue liderada por Atanasio Tzul y por Lucas Aguilar. A Atanasio Tzul, o sea, fue un movimiento apoyado por 4,000 indígenas quichés, ¿verdad? Entonces, y se les fueron uniendo varios pueblos, ¿verdad? Varias poblaciones que también estaban interesadas en esa lucha y en que no se cobra el tributo, ¿verdad? Entonces, ellos declaran a Atanasio Tzul y a doña Felipa, su esposa, los declaran reyes. Y a Lucas Aguilar lo van a nombrar presidente. Si vemos, fueron varios meses, a ver, ahorita le digo. Fueron varios meses en los que ellos estuvieron que se mantuvo, ¿verdad? Esta situación. Y entonces, pues, ellos gobernaban, ellos eran la autoridad y obligaron a los alcaldes indígenas a que ya no siguieran cobrando el tributo. Aunque la audiencia de Guatemala decía que se tenía que cobrar, que esa parte de la Constitución no se iba a aplicar en Guatemala, ellos obligaron a los alcaldes indígenas a que no lo cobraran y a los que ya lo habían cobrado lo tenían que devolver. Espérenme, a ver.
A ver, estaba aquí para complementar. Los primeros actos del gobierno de Atanasio Tzul y de Lucas Aguilar, destituir al gobernador, ¿verdad? Y a los justicias, a los jueces, ¿sí? Entrega de los bastones de mando, ¿verdad? A otros principales, a otros alcaldes indígenas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuántos meses duró? Hasta el 4 de agosto. Es que pues durante la cuaresma puede ser marzo, abril. Voy a ver la fecha exacta, ¿verdad? Uh-huh. El 1 de agosto fue que el capitán general mandó a reprimir este motín, ¿verdad? A estos sublevados. Y encarcelaron a Atanasio Tzul y a Lucas Aguilar. Uh-huh. Pero no sé si hay algo más que usted quiera saber sobre sobre este levantamiento, niña. No, licenciada, sí está bien. Muchas gracias. Uh-huh. Sí, fueron enviados a la cárcel de Quetzaltenango. Bueno. Ok, jóvenes, entonces, no sé si tengamos algún otro comentario. No, licenciada, muchas gracias. Muy bonita clase. Ay, gracias, Vivi, va, que estuvo interesante. ¿No se durmieron? No, licenciada, para nada. Ah, bueno, Marlene, va. Entonces, hasta aquí nos quedamos, jóvenes, cuídense bastante. Entonces, seguimos la próxima semana, ¿verdad? Que tengan un bonito fin de, y que pues ahí respondan el cuestionario, ¿verdad? Ahí está la tarea. No sé si, ¿verdad? Para que la puedan resolver. Sí, quedó de fecha límite el... Feliz noche, licenciada. Nos vemos, Débora. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado. Noche, Lita, que descanse. Bueno, chicos. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Vale, licenciada, buenas noches. Feliz noche, licenciada. Gracias.